Y bueno, mis queridos amigos, estamos listos para un nuevo video que les adelanto va a quedar sumamente interesante. Por ahí me han pasado un video de Ronaldinho hablando del nuevo balón de playa, el sucesor de nuestro Vini, Lamine Yamal, y que, bueno, ha dejado cierta polémica. Eso se los voy a dejar de último. Por si alguno de ustedes, pues bueno, quisiera echarle un vistazo, van a encontrar ahí sobre el final del video cómo Ronaldinho habla de este tema del balón de oro, ¿no? También me gustaría, muchachos, que habláramos de en esta situación de algo de Rodra, quien sabemos todos que este colaborador de Iñaki Angulo empezó a trabajar en ESPN, comparte escenario muchas veces con un tipo como Moy Llorons, que bueno, se dedica a lo de él, como bien lo dicta su apellido, y de alguna manera siempre meterle la mierda y la puya al Madrid, que es algo que yo me pongo a pensar y digo, o sea, pero está bien. Ayer estábamos subiendo un video que por cierto ha tenido bastante recorrido, les agradezco muchísimo. Sigan dejando su like, su comentario, toda esa cosa que ayuda bastante. Pero es muy importante porque ayer el video que subí, este tipo estaba prácticamente argumentando algo que es matemático, ¿no? En este caso, yo digo, pero ¿cómo se puede llegar a tanto nivel de anormalidad? Decir, mira, vamos a debatir lo que es indebatible. Es que me parece de locos y un nivel de antimadridismo absolutamente brutal. Así que bueno, vamos a arrancar ya. Y vamos a arrancar con eso de Rodra y de, en este caso, de Moy Llorós. Mucha atención porque aquí Rodra empieza a hablar de lo que puede calentarse el partido en cuanto al tema Simeone, en cuanto al tema Vinicius y este tipo de payasadas que siempre se viven en los derbis y sobre todo en las previas de los derbis. Mucha atención porque aquí empieza Rodra. Y luego está el tema Vinicius, siempre la rivalidad que tiene con la afición del Atleti. Además, tras lo de Simeone, que ocurrió en Anfield, que se enfrentó con aficionados porque le estaban insultando, pues ya va a haber picante con eso. A ver Simeone cómo reacciona cuando a Vinicius todo el estadio le ponga a parir durante todo el encuentro. Pues mira, ahí hay una batalla que a ver qué pasa. Ojo, porque es algo que dice muy interesante Roderita aquí. Y él dice, vamos a ver cómo reacciona Simeone cuando el Metropolitano, que seguramente vaya a suceder, ponga a parir a Vinicius. Y me parece un punto muy clave, cracks, porque recordemos que recientemente Simeone, después de todo lo que había dicho de Courtois, de Vinicius, de los provocadores, de que deberían ser sancionados, Simeone se encaró con una grada, un aficionado del Liverpool, porque supuestamente le había insultado, le había hecho una manga, yo no sé qué era lo que había pasado. Y esto es un punto muy importante, a ver cómo reacciona Simeone ante esta situación, porque no deja, me parece interesante el punto que toca Rodra y miren con la barbaridad con la que sale Moy Llorons. Y luego está el tema también de Vini que... Pero Rodra, una sí, cosa, es que es normal que el Metropolitano ponga a parir a Vinicius, al igual que el Bernabéu pone a parir a Griezmann. Es decir, escúchame, eso lo hemos visto toda la vida. Es decir, la rivalidad, o es normal que a un tío de Boca en el Monumental claro, lo revienten, o un tío de quiero... River en la Bombonera lo revienten. Es decir, es que mira, me parece increíble, por cierto, hay que añadir que está bien, yo puedo entender que hayan pitos, algún que otro insulto, pero es muy diferente cuando, por poner un ejemplo, guindan un muñeco ahorcado con la camiseta de Vinicius Junior del Real Madrid en un puente en horas previas y después sale Coque diciendo si baila va a haber lío, que no sé qué, que no sé cuál. Este tipo de cosas me parece que ya comienza a ser bastante diferente, ¿no? Yo creo que es algo que deberían entender este hombre. Es normal, o sea, es que mira, me parece de locos que digan, no es normal que pongan a parir a Vinicius, pero no es normal las actitudes que toman contra Vinicius, que siempre van más allá. O sea, imagínate que a Vinicius ha tenido que aguantar prácticamente 2 o 3 veces cosas peores de las que tuvo que aguantar Simeone y mira cómo actuó Simeone en ese caso, ¿no? Claro, es muy normal que hayan este tipo de rivalidades, pero cuando cruzan los límites y lo normalizan personas como tú, que creo que es donde estamos fallando como sociedad. Pero bueno, ¿qué le podemos pedir a un tipo como Moy Llorons que, repito, se la pasa debatiendo cosas que para mí muchas veces no son ni debatibles? Pero bueno, aquí Rodra lo ponen juiciosito. Yo quiero ver qué va a decir Simeone después de cuando acabe el partido y a Vini le hayan puesto a caldo. pues ¿qué va a Pues decir? a ver qué dice. Pues Simeone, que se enfrentó con la grada de un equipo rival por insultarle, pues a lo mejor sorprende y le echa un capote a Vini y dice, oye, pues mira, yo he sufrido lo mismo, así que Vinicius, pues mira, oye, lo veo desde otra manera, no sé, a ver con qué sorprende. A mí me pareció lamentable. El Cholo va a querer. Es que me parece absolutamente brillante, chicos, lo que dice Rodra. Y mira que prácticamente él es el que tira ese debate allí en este caso al video, al escenario que están compartiendo estos señores. Y dice lo primero que me parece importante es, vamos a ver cómo actúa Simeone cuando se le venga encima el estadio a Vinicius, que es algo que todos sabemos que va a pasar. Y después de esto, que este hombre diga que es normal, le dice lo de, vamos a ver cómo actúa Simeone porque... si él se puso a quejarse de los insultos que recibió en Anfield o lo que sea o lo que tal,
me imagino que va a tomar una actitud bastante similar con respecto a lo que le pueda llegar a pasar a Vini en cuanto a insultos, gritos raciales que seguramente vamos a escuchar desde la previa. Es que es absolutamente maravilloso. Ahí intenta darle un poco la vuelta después Moy Llorón, que no es lo mismo, que es diferente, que Vinicius se lo merece, más de lo mismo que yo digo. O sea, de verdad, hay que tener un poquito de aquí para poder entender que las cosas no pueden seguir así. Y si tú criticaste a Vinicius por muchas cosas que muchas de ellas eran criticables, lo normal es que a Simeone también le apliques la misma. Pero bueno, son cosas como funciona la vida y aquí hay que disfrutar y ver cómo personas como Rodra, que para mí de manera inteligente le ha dicho a Moy Llorons, mira, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Si te molestaste porque te insultaron, porque crees que no sé qué, que no sé cuá, lo ideal sería que salieras a defender a Vinicius, cosa que les adelanto, no va a suceder, pero es muy importante que se ponga a estos hipócritas en su sitio. Así que bueno, vamos a cerrar con lo de Ronaldinho y el Balón de Oro, que me pareció increíble también. A Lamine Yamal le faltó ganar un premio y, y, y fue el de la lengua de oro porque mucho habla y no demuestra nada en el campo. Ronaldinho sorprendió a todos con sus declaraciones sobre la entrega del Balón de Oro. El exastro brasileño, conocido por su sonrisa eterna, esta vez usó la ironía para opinar. Me gusta que premien a los mejores, pero a algunos jóvenes todavía les falta mucho, comentó. Cuando le preguntaron por Lamine Yamal, lanzó una frase que encendió la sala. A él le faltó ganar el premio a la lengua de oro porque habla más de lo que juega, dijo entre risas. Ronaldinho insistió en que su crítica no era malintencionada. Es un talento increíble, pero tiene que enfocarse más en el balón y menos en las declaraciones, añadió. Sus palabras se viralizaron en minutos, provocando debate en redes sociales. Unos fans consideraron que fue una broma inocente, otros lo tomaron como un dardo directo. En mi época hablábamos en la cancha, no con los micrófonos, remató el brasileño. El comentario fue replicado por medios deportivos de todo el mundo. Los seguidores de Yamal exigieron respeto hacia el joven crack. Ronaldinho, sonriente, aseguró que todo lo dijo con cariño y un poco de humor. A ver, aquí está el canal que sube, la cuenta que sube este video, aparentemente un reel de Instagram. Chicos, a ver, yo creo que no debemos tampoco dejarnos colar cualquier fake, no, ya va, yo tengo que añadir algo y es que últimamente me cuesta cada vez más diferenciar entre lo que es IA y lo que es real, y este video parece ser muy real porque habla muy parecido a lo que podía decir Ronaldinho en cuanto a la expresión y la manera de utilizarlo, pero tengo que confesarles que aunque me hubieran contado que este video hubiera sido real, tengo la sensación latente de que esto es inteligencia artificial y bueno, sencillamente alguien que está intentando ganar dinero con todo este tipo de cosas que están generando tanto revuelo a día de hoy en las redes sociales. Pero definitivamente, incluso hay que entender algo. Así Ronaldinho sinceramente piense esto, él sabe que no puede salir a decir esto porque sería prácticamente sellar su tumba y este tipo de cosas pues son imperdonables en gente tan radical como la gente del Fútbol Club Barcelona. Y sabes que eso es algo que al final es más lo que le termina perjudicando que lo que le terminará beneficiando. Yo creo sinceramente que esto es IA para el que me lo pasó y que creo que esa persona que me lo pasó sí realmente se lo comió completo, pero yo creo que es IA, inteligencia artificial. De todos modos, sus opiniones ya saben que para mí es muy importante saber qué piensan ustedes. Creo que es inteligencia artificial. Ustedes piensan que esto es real, lo estuve buscando y además tampoco encontré nada que certificara esta información. Así que bueno, espero saber sus opiniones en los comentarios, espero que hayan disfrutado de este video el día de hoy, tal vez más tarde otro video, lo de siempre, like, suscripción, gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video, a la Madrid y chao.